Y hemos hablado, para hacer un pequeño repaso, hemos estado hablando en esta serie lo importante que es entender que el Evangelio no es un lugar motivacional. El Evangelio o el cristianismo no es un lugar, o la iglesia no es un lugar donde usted y yo asistimos para sentirnos mejor. El cristianismo no es un lugar donde te digan o te dicen que todo te tiene que salir bien en esta vida. Yo me crié en la iglesia y al criarme en la iglesia a los 9 años, siempre he escuchado muchos mensajes, cientos y miles de mensajes. Pero es verdad que cada vez más hubo una tendencia o hay una tendencia en las iglesias de enseñar un cristianismo donde la gente viene a buscar lo que necesita. Y pastor, pero bueno, ¿no se supone que debemos buscar eso? De buscar respuestas de Dios, respuestas a nuestra vida. Y hemos estado mirando a través de la palabra, a través de diferentes puntos de vista de la Biblia. Hemos estado viendo cómo el propósito real por el cual Jesús murió en la cruz tiene que ver con algo mucho más grande que tú y que yo. Y esto le da sentido cuando usted entiende que antes de que usted naciera, ya el propósito de Dios estaba funcionando. Cuando usted nació, Dios lo incorpora a usted a su propósito. Cuando usted ya no esté aquí en esta tierra, todavía el propósito de Dios continuará. Y así hasta que Cristo venga, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Ahora, cuando el cristianismo todo tiene que ver con lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que yo quiero o lo que tú quieres, entonces pierde el sentido real. Y a veces decían las personas, no siempre Dios te va a dar lo que tú crees que tú necesitas. Parece como una herejía, ¿verdad? Entiende la palabra herejía como algo que no es doctrinal. Y parece un problema. Y nos hemos vuelto cristianos que no siguen a Dios, sino que Dios debe hacer lo que yo le pido. Y cuando Él no lo hace, no lo entendemos. Y cuando Él no lo hace, vienen preguntas. ¿Por qué me ha pasado esto a mí en mi vida si se supone que yo le oré a Dios y Dios tenía que hacer lo que yo oré? ¿Y no se supone que el Evangelio es al revés? ¿No se supone que el cristianismo es al revés? ¿Que nosotros somos los llamados y escogidos de Dios y Dios la vida de Dios mora dentro de nosotros y ahora nosotros vivimos para Él? No sé, pero mi Biblia dice que somos de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No es al revés, no es por ti, para ti y por ti. No eres tú, no soy yo. Es Jesús. Y hemos hecho de Dios nuestro sirviente en lugar de nosotros servir a Dios. Y no hay muchas personas dispuestas a decir, yo voy a confiar en Dios, aunque no siempre tenga lo que pienso, aunque no siempre tenga lo que quiero. Yo me acuerdo de mi vida cristiana cuando no entendía esto, porque todo lo que yo escuchaba era victoria, victoria, victoria. Hasta cantábamos, ¿verdad? Victoria, victoria en la mañana, victoria a la noche, victoria en los pisos. No sé si la escuché alguna vez esa canción. Victoria, victoria, victoria. Era un gospel, ¿verdad? Victoria, victoria, victoria. Y ahí bailábamos, saltábamos, ¿verdad? Todo por nuestra victoria. Pero la realidad es que en este mundo Jesús dijo que tendremos pruebas y aflicciones. Que este mundo es imperfecto. Y lo que pasa en este mundo, usted y yo, aunque no somos de este mundo, estamos expuestos a la imperfección y la maldad de este mundo. ¿Verdad? Yo no usted siempre pongo el mismo ejemplo ya repetitivo, pero es el más sencillo que encuentro. Usted pudo haber creído cualquier cosa en la pandemia, ¿verdad? Están los negacionistas, ¿verdad? Los que no se quisieron vacunar, y todo es correcto, todo es válido, ¿verdad? No estamos para decir qué hacer o qué no hacer, eso es cosa de cada uno, ¿verdad? Pero cuando involucramos nuestra fe y decimos, ¿verdad? Aquí no va a llegar, ¿verdad? Eso es muy pentecostal, ¿verdad? Aquí no va a llegar. Esa pandemia muere ahí cuando entra por la puerta porque esta es la casa de Dios, ¿verdad? Bueno, yo me contagié aquí en la iglesia. Vino una persona con COVID que no sabía.
tenía los síntomas, pero no sabía. Y después, a la semana, escribió, pastor, vino una persona y estaba con COVID, tengan cuidado, ¿verdad? Entonces, y yo caí allí, como muchos otros cayeron, ¿verdad? No solamente yo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que el COVID estuvo para creyentes, incrédulos, ateos, agnósticos, para todo el mundo. Y hay gente que se pregunta, ¿y por qué? Porque cuando el mensaje va solo en una dirección y es que tú tienes que tener lo que tú quieres y Dios te lo va a dar como si fueras un hijo caprichoso y como si Dios educara a hijos caprichosos, de ahí viene el cristianismo caprichoso. Por eso la gente busca lugares donde le digan, Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Dios te va a responder cada oración que tú hagas. Pero, ¿y qué del mensaje? ¿Y qué de la idea de que Dios quiere que usted se rinda a Él? Que usted se entregue a Él. Que usted le entregue esa situación a Dios. En lugar de decirle, Señor, tienes que hacer esto, aquello, lo otro. ¿Verdad? Como muchas veces la gente dice, yo oré por ese trabajo, pedí ese trabajo, tomé posesión por ese trabajo y no me lo dieron ese trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si yo creí. Bueno, es que Dios no es tu sirviente. Dios no tiene que hacer todo lo que tú le ordenes. Nosotros somos los hijos de Dios. De Él, por Él y para Él es todo lo que nosotros vivimos. Y hemos hecho del cristianismo un lugar de caprichos, de regalos, donde Dios da regalos para que se acerquen a Él. Pero déjeme decirle que Dios quiere que usted crea en Dios porque Él es Dios. No porque Él le da todo lo que usted quiere siempre, sino porque Él es Dios. Pero es mejor motivar a la persona, ¿no? Es mejor decirle a la persona, no, Dios va a hacer todo lo que tú ores, Dios lo va a hacer. Pero cuando usted piensa en su vida, entonces no siempre sucede. Yo cuando era joven llegué a... usted sabe que yo me crié en la iglesia y tuve muchas etapas en mi vida. Muchos momentos que creo que son saludables. Uno de esos momentos saludables fue cuando yo dudé de la fe que yo tenía. Pastor, ¿cómo puede ser saludable dudar? Bueno, esa era mi experiencia de conocer más a Dios. Dele un caramelito a ese hombre que se nos va a ahogar. O un agua, algo. Y yo me acuerdo cuando mi padre, que está tosiendo ahí, él me llevó a la iglesia de los 9 años. Y yo creí en Dios, ¿verdad? Yo confié en Dios como un niño. Pero llegó un momento en mi vida que yo comencé a mirar alrededor mío. Vi mis amigos, vi mis compañeros de jugar a fútbol, vi muchas cosas. Y yo comencé a pensar por mí mismo y comencé a decir, ¿será que yo creo lo que creo porque mis padres no me dieron opción a creer otra cosa? Si deja de toser, abran la puerta a ver si está bien. Que no lo dejen solo. Entonces, ¿será que yo creo lo que creo porque, no sé, siempre fui a la iglesia? De los 9 años fui a la iglesia. Y fui a la iglesia porque mi madre me llevaba a la iglesia, mis padres me llevaban a la iglesia. Pero con 13, 14 años comencé a decir, ¿será que todo lo que hoy creo como verdad es verdad o es simplemente porque me tocó en una familia cristiana? ¿Sabe? Yo pensaba, digo, si me llega a tocar los vecinos de enfrente, yo no hubiese nacido en esta casa, si no hubiese nacido en la casa de enfrente, lo más probable es que yo no fuera a la iglesia. Lo más probable es que yo no creyera en Dios. Lo más probable es que yo no creyera la verdad que hoy creo como verdad. Y entonces yo llegué a este punto. ¿Creo lo que creo por mí mismo o creo lo que creo por mis padres o porque me tocó eso? Y esta forma de pensar ayuda a que usted vaya descubriendo su realidad con Dios, su relación personal con Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque de repente, cuando resolví eso, en un momento de mi vida, resolví eso y me rendí a Dios y yo dije, no quizás mis padres nací en una familia cristiana, pero hoy por mí mismo estoy creyendo. Llegué a esa conclusión, ¿verdad? Decidí creer por mí mismo, no porque mis padres me llevaban a la iglesia. Pero después, cuando ya creí, comencé a escuchar más en la iglesia, y ya tenía 18, 19 años y escuchaba en la iglesia, y comencé a tener un problema. Porque todo lo que escuchaba en la iglesia era que la bendición de Dios tiene que ver con cosas materiales. Que la bendición de Dios tenía que ver con las cosas naturales que usted vivía. Que la bendición de Dios era una casa,
que la bendición de Dios era la familia, que la bendición de Dios era tus vacaciones, que la bendición de Dios era una promoción laboral, que la bendición de Dios era una vida de abundancia en todas las áreas, no solamente económica, pero en todas las áreas. Y entonces, como yo siempre he sido de pensar, por eso le animo a que piense, que no diga amén, 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 amén. No diga todo amén, sino piense. Y como yo era de pensar, yo dije, pero yo conozco en la iglesia, yo conozco gente, amigos de padres de mis amigos, que no van a la iglesia, y si la bendición es todo esto, ellos están más bendecidos que nosotros. Y no son cristianos. Y después llegué a otra conclusión. Si queremos mostrar a Dios, a Jesús, por medio de bendiciones naturales, temporales, terrenales, entonces hay gente que no tiene necesidad de Dios. Entonces hay gente que está viviendo mucho mejor, que tiene una estabilidad de vida mucho mejor que nosotros. ¿Y por dónde le vamos a entrar? No es que Dios te va a dar un trabajo mejor. No, yo soy empresario y gano mucho dinero. Entonces Dios te va a dar un matrimonio que no tienes. No, yo soy muy feliz con mi mujer. Entonces Dios te va a dar ese sueño. Gracias a Dios o a alguien he cumplido esos sueños terrenales. Y a veces mostramos a Dios solamente en lo natural, en lo terrenal. Y yo quiero decirle y mostrarle hoy, no quiero enredarme mucho porque quiero iniciar. Quiero decirle hoy que toda persona, sin importar la condición social actual que viva, sea una persona que está mendigando en la calle o sea una persona que está sentado al lado de gente importante y que parezca que tiene todo solucionado en esta vida, toda persona necesita de Dios. Toda persona. No importa cuántos logros haya tenido en esta vida, porque lo que Dios ofrece no es la meta, no es el objetivo, no es el propósito real, no son las cosas temporales. Cuando usted trabaja duro por algo, se queda aquí. Todo lo que usted consiga aquí en esta vida se quedará aquí. Jesús vino a traer algo mucho más grande que algo temporal. Jesús vino a decir a la gente que está atrapada en un mundo de pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Y lo he titulado esta enseñanza, si yo tuviera que decirle al ser humano por qué necesita a Dios, yo le diría esto, porque tú vives en el día de la marmota y no lo sabes. ¿Cuántos saben lo que es el día de la marmota? Ay, Dios mío. El día de la marmota, película de 1993, ya tiene faena para la semana que viene. Búsquela, el día de la marmota. Se la resumo para que entienda. Por eso se dice, ¿no le dijo a algún compañero alguna vez, ¿cómo está? Estoy en el día de la marmota. Parece que mi vida es el día de la marmota. Y usted, ¿qué marmota? Un periodista, le resumo rápida, un periodista del tiempo va en Estados Unidos, va el 2 de febrero, que es el día de la marmota, va a un pueblo pequeño a hacer un reportaje del Día de la Marmota. El Día de la Marmota para los americanos y los canadienses es el día 2 de febrero y si la marmota sale de su guarida, resulta que si sale y no vuelve a entrar, el invierno será corto. Pero si sale y vuelve a entrar, el invierno será más largo. Va a durar mucho más. Por eso es un día especial. Es una tradición muy antigua y que hasta el día de hoy se sigue haciendo. La marmota salió como el pulpo, ¿se acuerda del fútbol? El pulpo Paul, sí, bueno, algo así es. Y resulta que este periodista, es una película, ¿verdad? Y este periodista su carácter era egocéntrico, muy egoísta y solo miraba para sí mismo. Entonces él va allí y por algo de la ciencia ficción queda atrapado en un bucle del mismo tiempo. Y siempre vive el mismo día. Cientos y cientos y cientos de años viviendo el mismo día. Bueno, no sé si llegó tanto, pero la película lo resume rápido. Pero llega el momento que lo pasa bien, después se empieza a aburrir y se empieza a buscar formas de suicidarse para salir de ese bucle y cada vez que se suicida vuelve a aparecer en el mismo día. Y otra vez, y ve la misma gente, la misma cara, el mismo rostro y siempre igual y pierde sentido su vida.
porque sabe que está atrapado allí. Bueno, de esto va la enseñanza de hoy. Por eso le he puesto el día de la marmota. Porque más que una película de ciencia ficción, es lo que Jesús vino a mostrar a cada persona que está atrapada en un mundo lleno de pecado. Está en una prisión y está viviendo en un bucle donde no puede encontrar el verdadero propósito de esta vida en cosas materiales, en logros personales, sino que debe encontrar el propósito en Dios. Por eso dice la Biblia, que dijimos el domingo pasado, que la gente ve, cree que ve, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Dice entender, pero no entiende. Atrapado en ese bucle de ver y no ver. Pastor, ¿se puede ver y pensar que estás viendo y realmente no estás viendo? Póngase gafas. Cuando se pone gafas se da cuenta. Va al oculista y le dice, necesita gafas. No, si yo veo bien, no, estas letras no las has visto, ponte estas gafas. Le ponen las gafas y usted dice, ahora veo en 4K. Ronnie se puso gafas hace poco, ¿verdad? Ronnie pensaba que veía hasta que se puso las gafas y dijo, ahora lo veo. Bueno, eso es Jesús. Así es la gente piensa que ve. Yo no necesito a Jesús porque yo veo, porque yo tengo claro, porque yo sé lo que es la felicidad, porque yo sé lo que tengo que ir a buscar en este mundo, hasta que se pone las gafas. Y cuando se pone las gafas dice, yo estaba perdido en un bucle, viviendo el día de la marmota, vez tras vez, tras vez, tras vez. Pastor, no se enrolle, pero ¿cómo acaba la película? Mírela. Para algunos su vida el día de la marmota es estar atrapado en trabajar duro para comprar una casa. Pastor, ¿qué hay de malo con eso? Nada de malo. Para otros, estar atrapado en el día de la marmota es trabajar duro para darle una educación a sus hijos. Para otros, estar atrapado en el día de la marmota es viajar y conocer mundo. Mi compañera de trabajo me dijo esta semana, tiene 50 años y una hija de 21 años. Yo le he dicho a mi hija que ella no sea tonta, que no se case, que no tenga hijos y que conozca mundo. Y yo le dije, bueno, si toda la humanidad sigue tu consejo, nos extinguimos. Para algunos, estar atrapados en el día de la marmota es conocer mundo. Para otros, estar atrapado en el día de la marmota es ahorrar mucho y ser el más rico del cementerio. ¿Y todas estas cosas son malas? No, no son malas, son humanas. Son humanas. No es que sean malas, es que son humanas. Son deseos que nos hacen fallar y errar al verdadero propósito del estar vivo aquí, hoy y ahora. Cuando quedamos fascinados por las cosas que pensamos que son reales, que son vida, una mejor casa, un mejor coche, una mejor ropa, una mejor educación, un mejor viaje. Pastor, ¿entonces no tenemos que hacer nada de eso? No, claro que sí. Claro que si usted le da una educación a sus hijos, hace bien. Claro que si usted trabaja duro y se compra una casa, hace bien. Claro que si usted de vacaciones viaja y conoce una parte del mundo que usted deseaba conocer, lo hace bien. Lo que estoy diciendo es que ese no es el propósito de la vida. Que no enfoque toda su vida en eso. Que no enfoque, peor todavía, que no enfoque toda su cristiandad en eso. Que no encasille la obra de Jesucristo, la muerte, sepultura, resurrección de Jesús, no la encasille en una casa, no la encasille en un logro personal. Yo sé que esto no lo está animando mucho, pero creo que es la verdad. Pastor, así no va a llenar las sillas vacías. Dígale que lo van a tener, dígale que Dios les va a dar más. No puedo decir eso porque no es lo que creo. En el pasado lo creí, pero no es lo que entiendo de Dios hoy. Vivimos un día tras otro sin verlo.
La sociedad vive día tras día sin darse cuenta que está atrapado en el día de la marmota. ¿Sabe lo que es el día de la marmota? Es estar atrapado en deseos humanos y egoístas, donde vivimos solo para nosotros mismos. Donde ni padecemos por el prójimo, donde no nos interesamos por el prójimo, donde ni siquiera sentimos una reflexión por una persona que sale de este mundo. Una noticia más, una persona más. Mientras no sea familiar mío, me da igual. Y yo les pregunto, ¿no es eso estar atrapado en un bucle que no te lleva nunca a la felicidad? La libertad y la felicidad, la verdadera libertad del día de la marmota no te la da lograr un sueño, porque después de un sueño aparece otro sueño. ¿Usted piensa, a los que les gusta el fútbol, usted piensa que Messi ya logró todo en su vida? Pastor, fue el mejor jugador del mundo. Ganó todo lo que se tenía que ganar. Escuche, terminará su carrera y tendrá ni siquiera la mitad de su vida. Y lidiará con la gran pregunta, ¿qué hago ahora? Y nosotros que luchamos por cosas terrenales, que están bien, que damos gracias a Dios por Él darnos esas cosas, pero nunca deben ser nuestro objetivo de vida, nuestro propósito de vida. Porque Jesús viene al encuentro nuestro y cuando Él se presenta, cuando se presentó a cada uno de las personas que estuvieron con Él y Él le dijo, yo soy Jesús, sígueme. Sígueme, sígueme. Él no le dijo, yo soy Jesús, te daré esa casa que necesitas. Él no le dijo, yo soy Jesús, te daré esa empresa que necesitas. Pastor, ¿tener una empresa está mal? No. Hay muchas personas que han sido llamadas a tener empresas, pero eso no es la meta del cristianismo. No es la meta de mi oración. No es el centro de mi vida. Venga conmigo a Juan 8, versos 31 y 38. Juan 8, capítulo 8, versículo 31 al 38. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, espero que sí. Espero que no me esté malentendiendo. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí vamos a poner en contexto todo esto, Jesús hablándole a discípulos. No le está hablando a personas que no creen en Él, están hablando a personas que creen en Él. Le está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis discípulos míos, seguidores míos. La palabra discípulo no es la palabra creyente. La palabra discípulo da la idea a alguien que sigue a Jesús. Que sigue a Jesús por ser quien es. La Biblia dice que multitudes lo seguían, pero que sus discípulos permanecían con él. ¿Qué significa eso? Multitudes seguían a Jesús. ¿Cuándo venían las multitudes? Cuando veían milagros, cuando veían prodigios, cuando veían maravillas. Se asombraban y decían, queremos eso que Jesús da. Pero los discípulos, cuando todos esos milagros acababan, se quedaban con Jesús. Porque ellos no estaban allí por los milagros, estaban porque sabían que era el Cristo, el Salvador. Y Él está hablando a este tipo de personas, no a creyentes, sino a discípulos. Y les dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Verso 33. Les respondieron los discípulos. No los 12, los discípulos, todos los discípulos que habían ahí.
Linaje de Abraham somos. En otras palabras, no somos esclavos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y aquí está el problema de la cristiandad. Tomamos la Biblia y la ponemos y la centramos en mi vida presente. Tomamos lo que Jesús dice y lo ponemos para mi beneficio. Y Jesús no estaba hablando de esclavitud real, o sea, de esclavitud humana. ¿De qué estaba hablando Jesús? Él estaba hablando de otra esclavitud. Él estaba hablando de no ser libre en el sentido de no ser esclavo de nadie. Él estaba hablando de ser libre en el sentido real, no en un sentido humano. Alguien esclavizando a otra persona. Pero ellos no lo entendían. Cuando Jesús hablaba de libertad, ellos decían, no somos esclavos. ¿Lo llevaban a qué? A lo humano. Jesús les respondió, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí tenemos dos cosas diferentes, una hacer pecado y otra el pecado. Lo veremos ahora. Verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso 36, así que si el hijo, otra vez, si el hijo os libertare. Verso 32, ¿qué dice? La verdad os hará libres. Verso 32. Pero Jesús no termina de hablar en el verso 32, porque si yo te pregunto qué libertad y qué verdad, usted me puede decir, bueno, la verdad es la palabra de Dios o la verdad. Pero Jesús sigue hablando y Él se explica. Cuando dije la verdad os haré libre, verso 36, así que si el Hijo, ya no es la verdad, ¿ahora qué es? El Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No eres esclavo humanamente de nadie, pero no eres libre, le está diciendo Jesús. No sois libres. Vivís en un bucle de perdición, de pecado y no podéis salir de ahí. Y la verdad no es simplemente un principio bíblico. La verdad no es simplemente un libro. La verdad es una persona. Yo soy el camino, dice la Biblia, que dijo Jesús. Yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Un libro? No, la verdad es una persona. Y esa persona es Cristo. Esa persona es Jesús. Conoceréis a Jesús. Conoceréis a Jesús. Y seréis libres. ¿Libres de qué? Libres del bucle de vivir siempre en el mismo día, atado al pecado y a los deseos temporales de esta vida. Verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, ya le está hablando la multitud, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y Jesús le está diciendo, yo hablo directamente de Dios porque Dios es mi Padre. Y vosotros habláis de vuestro padre. Y si usted lee la Biblia, en otra ocasión le dice, vuestro padre, el diablo. Es el que los tiene atado del pecado. Ahora, hagamos un ejercicio aquí con el tema del pecado. Volvamos aquí. Cuando hablamos del pecado, es algo que usted escucha en la iglesia mucho. Cuando uno no es cristiano, uno hace maldad y no se siente pecador. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera cree en eso. ¿Verdad? La Biblia dice que el malo se regocija en su maldad. ¿Qué significa eso? Que roba y no se arrepiente. ¿Vio que robaron ahora en el Louvre? ¿Escuchó la noticia? ¿No? ¿Verdad? Robaron allí, en el Louvre robaron allí joyas en un momento, ¿verdad? ¿Y usted piensa que ellos están arrepentidos ahora? No están arrepentidos. Simplemente están esperando que no los coja la policía, ¿verdad? Pero en la iglesia sí oímos del pecado. Y en la iglesia sí es donde tratamos de lidiar con esto que llamamos
el pecado. Y Jesús vino a mostrarnos y decirnos que el pecado no trata de el pecar. El pecar es una acción, es un verbo. Y el pecado es un sustantivo, un lugar. Y Jesús dijo, el que hace pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. La palabra, cuando dice la Biblia como sustantivo, el pecado, porque Jesús no vino a vencer tus acciones de pecado, sino Jesús vino a vencer el pecado. Para que el pecado, dice la Biblia se enseña así sola. ¿Qué es el pecado sustantivo? Cuando usted roba, usted dice el pecado o usted dice he pecado. ¿Cómo usted dice? He pecado. Porque está refiriéndose a ¿qué? A una acción. Pero cuando Jesús dice del pecado o el pecado, no está refiriéndose a una acción, como robar. Se está refiriendo a un lugar, un sustantivo o un dominio, un control, una fuerza que posee a las personas. Para aquellos que lo quieren entender más gráficamente, vea Star Wars. Vea Star Wars. Pastor, me doy cuenta que le gusta el cine. Sí. La fuerza. Bueno, escuche, Jesús dijo eso. El pecado, el problema no es dejar de pecar. El problema es dejar de estar dominado. Porque pecamos por el dominio que el pecado tiene sobre nuestro cuerpo. Pero cuando entendemos que somos libres de esa fuerza, entonces ya como consecuencia tenemos resultados de vida y no de pecado. ¿Entienden lo que le digo? Mire, cuando yo era joven, hicieron una charla del pecado. Y la pregunta era, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina o el huevo, verdad? Y entonces había un debate allí, ¿no? Era un tipo de debate. Y entonces se decía, bueno, no, pecamos porque soy pecador porque peco. Si robo, soy ladrón, decía uno. Si mato, soy asesino. Entonces, como respuesta es, cuando peco, cuando hago una acción de pecar, me vuelvo pecador. Y la respuesta correcta era la contraria. La Biblia lo muestra, ¿verdad? Es que no importa que el ser humano haga el bien. ¿Cuántos no cristianos hacen el bien? ¿O todos son mala gente? ¿Verdad? Los radicales dicen, nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Pero escuche, allí no hay mala gente. Y hay gente, y yo he nacido en la iglesia y se lo digo, y hay gente con mejor corazón. Bueno, no digo corazón, vamos a decir otra palabra. Hay gente que tiene menos maldad que mucha gente que viene a la iglesia. No a esta iglesia, aquí no. Por eso somos pocos. Es la otra. Pero escuche, si usted lleva mucho tiempo de iglesia, sabrá, hay iglesias que dicen que iglesias muy grandes, ¿verdad? No este tipo de iglesias donde nos conocemos todos, pero hay iglesias grandes donde son 5 o 6 mil personas y anuncian, no deje su bolso sin vigilar. Pero estamos en la iglesia. Pero somos muchos y no sabemos quién vino, ¿verdad? Y no nos conocemos porque es una gran iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué te pueden robar el bolso? En la iglesia. Ha pasado. Yo he sido testigo, no del robar, pero que me han dicho, pastor, me ha desaparecido. Bueno, no era pastor en ese momento. Me ha desaparecido esto, ¿alguien lo ha visto? No lo he visto, pero no lo esperes. ¿Verdad? Y hay gente fuera de la iglesia que no le robaría a nadie. Yo tengo mi vecino de enfrente, puerta con puerta,
Llevamos 15 años viviendo juntos. Y el otro día estábamos hablando de intercambiar nuestras llaves por si algún día alguien se queda encerrado o olvida las llaves, ¿verdad? Y usted dice, pastor, ¿con su vecino lo va a hacer? Conozco a mi vecino. No solamente no es ladrón, sino es que es policía. No va a robar. El otro día estaba orgulloso porque hizo una redada y él tiene perros caninos, perros policías, y ayudan a encontrar droga. Y estaba orgulloso, él me mostraba, decía, Matías, mira lo que hemos hecho, el Decay, se llama Decay su perro. Así, Decay encontró no sé cuántos kilos de droga en un camión. Estaban escondidos allí y ya nos íbamos y el Decay me hizo la seña que estaba allí la droga. Orgulloso estaba él de eso, ¿verdad? Un hombre sano, un hombre con sus defectos como usted, como yo, como todo el mundo. Pero escuche, solamente le falta a Dios a ese hombre. Y hay veces que hay gente que va a la iglesia que le falta a Dios y una cosa, algo más. Algo más. ¿Verdad? Y dice tener a Dios y... Yo tenía un familiar en Argentina, ya falleció por COVID, pero me acuerdo cuando fui a Argentina de vacaciones me decía, yo no creo en los cristianos, él no creía en los cristianos. No creo porque los conozco bien. Yo le pedí a un cristiano de la calle, que él se estaba edificando una casa. Le pedí que me hiciera mi casa y como los conocía del barrio y eran cristianos, eran paletas, pues le dije a toda su familia que hicieran mi casa. Y yo les di toda la autoridad para que hicieran allí. Y cuando no tuve noticia, era un lugar lejos. Donde estabas en la casa. Cuando tuve noticias, se habían instalado en la casa. Toda su familia estaban allí y los tuve que sacar a patadas. Y encima me quedaron mal de dinero. Me robaron. Y uno decía, bueno, sí, de verdad. ¿Cómo defendemos eso? Pero escuche esto, que el problema no es que la gente sea mala o sea buena. Porque lo hacemos así, ¿verdad? No hay que ser ladrón, no hay que robar, no hay que asesinar, no hay que... Escuche, el problema está que el pecado mora y los tiene controlados. Y el pecado no es solamente robar, asesinar, acuchillar, no es tan violento solamente, no solamente en ese punto es. El egoísmo, la envidia, el rencor. Todo eso es fruto del pecado. Y es tan malo como las otras cosas. Y todo eso fluye en las personas porque están atrapadas en el pecado. Toda la maldad y problemática que los seres humanos tienen es por culpa del pecado, que es la fuerza que hace que desobedezcan a Dios. Es la fuerza que hace que vayan al lado oscuro. Es la fuerza que hace que le digan no a Dios. Venga, Romanos. Ahí se me fue creo que es Romanos 6, pero se me olvidó apuntar aquí el versículo. Romanos 6, 16, a ver si me lo pueden mirar. Tengo duda, Romanos 6 o Romanos 6, 16 creo que es. Si no es Romanos 8, pero Romanos 6, ¿qué? ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien, sí? Romanos 6, verso 16, le leo la palabra de Dios para todos. Dice así. Vamos a leer hasta el versículo número 23. Romanos 6, verso 16 al 23. La versión es palabra de Dios para todos, es un poquito diferente. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, ¿qué dice? Son esclavos de él. Puede ser esclavo del pecado. Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Verso 17, antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo tu corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Verso 18, ustedes fueron liberados. ¿Qué dice? Del pecado. No dice de los pecados, dice del pecado. Y ahora son esclavos de la justicia. Y ahora está hablando aquí, la palabra justicia es, para que aquellos que no entiendan qué es ser esclavo de la justicia, es dejar que la nueva vida de Cristo te gobierne completamente. Eso es la justicia. Cuando la Biblia dice, ustedes son la justicia de Dios. Es que tenemos esa vida que si dejamos que nos gobierne, van a dar frutos buenos de justicia.
Verso 19 dice, explico todo esto con el ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana, ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes se entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia, eso los lleva a desobedecer aún más. Ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Verso 20. Cuando eran esclavos del pecado, cuando eran poseídos o dominados o controlados por la fuerza del pecado, no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron con eso? Verso 21. Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Porque ese es el problema del pecado. El problema del pecado es que te lleva a la muerte, te lleva a sufrir, te lleva a llorar, te lleva a perder vida. Verso 22. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos a Dios, pero no esclavo involuntariamente, sino voluntariamente. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna, no a la vida temporal. ¿A qué los llevará? A la vida eterna. La vida eterna es mayor que la vida temporal. La vida temporal es tu casa, lo que tú necesitas, resolver tus problemas. Por ejemplo, yo tengo con mi mujer, tenemos 2 hijas y estamos ahí envueltos en su educación, ¿verdad? Y nos requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero también. Pero lo que la Biblia dice que Jesús vino a hacer no resuelve lo temporal o eso que es un problema que tenemos ahora o una situación debido a la edad de nuestras hijas, sino dice que nos lleva a la vida eterna, que tiene que ver con una relación real de vida, de corazón a corazón con Dios. Verso 23, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? La humanidad necesita este mensaje. Usted puede tener todo en la vida y todavía no tener la esencia del por qué estamos aquí en este planeta Tierra. Vamos a enseñar más adelante el por qué creo lo que creo, por qué creemos lo que creemos. Y yo le estoy enseñando a mi hija el por qué cree lo que cree. El camino a Dios es la fe, ¿verdad? ¿Sí? El camino a Dios es la fe. Y la fe es, ¿qué es? La fe es decir, yo creo en Dios. Y un ateo te va a decir, ¿y tú cómo sabes que Dios existe, verdad? Por eso es importante creer lo que creemos. Va a decir, bueno, yo porque creo que la Biblia lo dice. ¿Y para ti qué es la Biblia? Y un creyente va a decir, para mí es la palabra de Dios. Y el ateo te va a decir, ¿y por qué es la palabra de Dios? Porque lo creo. Bueno, no es suficiente a veces, ¿verdad? Y yo le estoy enseñando a mi hija por qué creemos lo que creemos. Más allá de la fe, ¿verdad? Más allá de la fe, creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios por algo. No porque alguien lo dijo, no es la palabra de Dios. No, tiene un porqué. Y la Biblia dice que Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y a las personas que no tienen a Dios, sus ojos deben ser abiertos, sus oídos deben ser abiertos, su entendimiento debe ser abiertos, no en el sentido de que Dios le va a dar lo que ellos necesitan aquí en la tierra, sino tienen que ser abiertos en el sentido de que lo que el ser humano necesita es una vida eterna, que no es simplemente morir e ir al cielo, sino es tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que el ser humano necesita. Eso es la esencia de esta vida. ¿O usted por qué piensa que el mundo tiene vida? ¿Por qué piensa? No hay más ciego que el que no quiere ver. En este universo donde estamos parados, este planeta está posicionado en el lugar exacto para que la vida exista tal y como la conocemos. Todo el universo, todo el sistema solar que hoy conocemos, fue creado y el planeta Tierra, si hubiese estado en la posición de Marte, no hubiera vida. Si hubiese estado en una posición más adelante, más cerca del Sol, tampoco hubiera vida.
Y está puesto justo en el lugar exacto, ni más adelante ni más atrás, justo en la única línea donde dicen los científicos que es posible la vida tal y como la conocemos. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos puso aquí? Lo terrenal, lo humano pierde sentido. Por eso cuando los astronautas salen fuera del espacio, salen al espacio y ven el mundo, yo no sé si usted ha escuchado a muchos astronautas cuando hablan de su experiencia. Muchos son creyentes, otros no son creyentes, pero todos llegan a la conclusión esta. Llegan a la conclusión que en ese mundo que se ve desde afuera tan pequeño y un universo tan grande, el ser humano crea guerras, fronteras, pleitos, y cuando tú lo miras desde afuera, con una perspectiva mayor, ves un planeta azul precioso, lleno de vida. ¿Qué quieren decir con eso? Que por lo que peleamos, por lo que luchamos, por lo que vivimos, no tiene sentido. Déjeme ir terminando con esto. No me va a dar tiempo todo. Déjeme terminar con esto. La libertad que Dios da de salir de este bucle del día de la marmota, atrapado en el pecado, atrapado a una vida sin propósito real, es por medio de Jesucristo y no por acciones propias. Vamos a terminar con Efesios 2, verso número 8 al 10. Efesios 2, verso número 8 al 10, y terminamos con esto. Verso número 8 dice, le leo la Nueva Traducción Viviente, y te lo voy a personificar para que entiendas que no está hablando de todos, sino está hablando de nosotros. Dios, Efesios 2, verso 8 al 10. Le leo Nueva Traducción Viviente, dice, Dios te salvó por su gracia cuando creíste. Tú no tienes ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que tú has hecho. Así que ninguno de nosotros puede estar orgulloso de ser salvo, pues tú eres la obra maestra de Dios. Dios no creó el mundo para que esté deshabitado. Dios creó el universo, el sistema solar, la Tierra, que tardaron miles y miles de años en formarse para que el ser humano esté aquí hoy. Somos la obra maestra de todo lo que vemos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin. ¿Qué es a fin? Con el propósito, con el objetivo, a fin, con la meta de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y la pregunta que yo le hago y termino con esto. ¿Qué son? Porque todo es que eres salvo por gracia y te hizo libre gratuitamente, no por tus acciones, sino por amor. Todo esto concluye en el verso número 10, a fin. Y dice, no eres salvo por cambiar de comportamientos. Alguien no ha obedecido pero es Guillermo y lo perdonamos. A Guillermo lo perdonamos. ¿Para qué anuncian? Escuche esto, ya estoy terminando. Entender que somos salvos no por comportamientos. Entender que somos la obra maestra de todo lo que Dios creó. La Biblia dice en el verso 10, debes entender lo que a fin, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros de antemano. Y la pregunta que yo le hago hoy es, ¿cuáles son esas obras buenas? ¿Cuáles son esas obras buenas? Y alguien dirá, no pecar más, pastor. No cometer más maldad, pastor. ¿Cuáles son esas obras buenas? Bueno, esas obras buenas no tienen que ver contigo.
no tienen que ver con tu vida específica. Tiene que ver con el plan eterno de Dios. ¿Es consciente que usted no estará siempre aquí? ¿Es consciente de eso? Quizás es difícil, ¿verdad? Porque cuando yo tenía 20 años ni pensaba en eso. Pensaba que tenía toda la vida por delante. Y realmente tenía toda mi vida por delante. Pero 20 años después, solo 20 años después, ya veo que el reloj me aprieta. Que me aprieta, ¿verdad? Solo 20 años después. Para que hagamos las cosas que Él preparó de antemano. No tiene que ver contigo. Miren, estaba viendo la vida de José. Me encanta ver cosas que alimentan mi fe, ¿verdad? Y me la sé de memoria la vida de José. No hace falta que una serie me la diga, ¿verdad? Pero la veía, y cuando yo la veía, la serie, estaba pensando y estaba diciendo, ¿qué fue José en la humanidad? Fue un momento para un propósito, para otro propósito. Si usted ve la vida de José, el propósito de José era salvar a su pueblo, su familia, y llevarla a Egipto. Ese era su propósito. ¿Y ahí se acabó? No. Después vino otra generación que vivió otro propósito hasta que llegó Moisés, que vivió otro propósito que fue continuación de lo que José había hecho cientos de años antes. Y nosotros creemos que somos lo más importante en el universo. Y debemos cambiar nuestra perspectiva para poder hacer las buenas obras que Dios quiere. Las obras buenas que Dios quiere no es que el que fume deje de fumar. Deje de fumar, que fumar mata. No es algo que tiene que ver contigo. Tiene que ver con que seas libre del pecado, de vivir en pecado. ¿Para qué? Para que puedas hacer las buenas obras que Él te llamó a hacer. ¿Sabe? José fue tentado. Dice que la esposa de Potifar le hizo un... Se le abrió con que él no quería acostarse con ella. Y entonces ella dijo, te acuestas porque te acuestas conmigo. Y entonces, ¿qué hizo ella? Él le dijo, no voy a hacerle esto ni a mi Dios, ni le voy a hacer esto a mi amo. Entonces ella dijo que no y se abrió, se desnudó allí. ¿Y sabe qué hizo José? Corrió. Es la única forma de salir de ahí. Él no empezó a decir, yo declaro en el nombre de Jesús, ay, 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 ay. Él corrió, dice la Biblia. Salió corriendo. Ahora, ¿cuáles fueron las buenas obras que José hizo? ¿Esa fue la buena obra? No. Esa fue su obediencia a Dios, su libertad para hacer la buena obra. Para el propósito real. Dios tiene un propósito, pero tú no eres el centro de ese propósito. Eso le quiero decir. ¿Cuál será el plan que Dios tiene conmigo? ¿Cuál será ese plan? Escuchen, no trata de ti ese plan. Es algo que está ya fluyendo, que está funcionando siglos atrás. Y hoy estamos aquí y Dios nos incorpora a su propósito, que son sus buenas obras. Ese es el cristianismo real. Ese es el evangelio que Jesús vino a traer. Sean libres para vivir el propósito. Sean libres para vivir el propósito. Sean libres para vivir el propósito y dejar una huella para la siguiente generación que venga.